Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una de las profesionales más destacadas en el mundo de la comunicación estratégica y de la gestión de la reputación corporativa. Se trata de María José Quiceno. Ella tiene más de 20 años de experiencia en comunicación, en asuntos públicos, en gestión de reputación, en empresas de muchos sectores, tanto públicos como privados, que abarcan desde Bancolombia, Visa, Nestlé, el Grupo Energía de Bogotá y algunas más. En 2020 ha recibido el reconocimiento como Women to Watch, que es un galardón que resalta a las mujeres líderes en la industria de la comunicación, y tiene una activa participación en diversas juntas directivas como Women in Connection, Women in the News. Además, María José ha liderado importantes iniciativas en Colombia, como la creación de la primera comunidad empresarial de líderes de reputación y comunicaciones en el país, una red de profesionales magníficos con quien tuve la ocasión y la oportunidad de conocerles personalmente en una visita que pudimos hacer el año pasado, en el mes de julio, y presentar los resultados de nuestra investigación anual Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles, en Colombia. Y hoy tengo la oportunidad de conversar con María José, en nuestra sede de Madrid. Estamos en un lugar muy céntrico de la ciudad de Madrid y, por lo tanto, puede que se nos cuelen algunos ruidos. No se preocupen, esto ocurre. Pero no va a pasar nada, porque vamos a poder seguir esta conversación y disfrutar de ella. Entonces, bienvenida, María José. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar desde el centro de Madrid hablando de reputación. Fantástico. Pues, si te parece bien, empiezo por preguntarte, precisamente por esa introducción que hice, ¿no? Has trabajado en sectores muy diversos, ¿no? Desde la banca hasta gran consumo y energía. Entonces, ¿cómo describirías las principales diferencias, pero también las similitudes en la gestión de la comunicación y de la reputación en distintos sectores? Ángel, la comunicación y la reputación yo diría que tienen características universales. Y desde esa universalidad, el contexto de cada sector sí determina prioridades, ¿no? Por ejemplo, en la banca, la confianza y la transparencia son esenciales debido al manejo que tenemos de los recursos y del dinero de las personas. Pero, por ejemplo, en consumo masivo, la conexión emocional con los clientes es vital, mientras que, como tú mencionabas, yo trabajé también en el grupo Endesa y en el sector energético, la sostenibilidad y el impacto social tienen un impacto estratégico muy importante. Pero todos estos sectores comparten algo fundamental que a mí me encantaría mencionar, y es que las empresas no son valoradas no solo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Y eso implica construir relaciones genuinas, ser coherente y escuchar activamente a los grupos de interés. Y además, me imagino que en esta trayectoria tan rica y tan diversa, pues has tenido algunos desafíos, ¿no? A la hora de hacer que se entienda bien que la reputación corporativa debe de formar parte de la agenda de alta dirección. ¿Nos podrías contar sobre esos desafíos y cómo lograste superarlo para aprender? El primer desafío, y voy a intentar explicarlo para que sea global, y es que en Colombia usualmente nos piden a las áreas de comunicaciones que les ayudemos con el mantel, las flores y el palito de queso, que en España sería ahí el bocadillo y en otros países sería otra cosa. Y yo creo que hay un desafío muy grande y es no ser palito de queso. Y para no ser palito de queso necesitamos transformar esa visión de la reputación, que no es un intangible, tú y yo lo hemos hablado, es tal vez el indicador más tangible de valor que tienen hoy en día los negocios. A menudo los directivos de las organizaciones están enfocados en métricas financieras, y eso lo tenemos que entender muy bien, y lo aprendimos también en el Global CCO, y es el enfoque tiene que ser demostrar cómo la reputación impacta directamente los resultados de la organización en términos de
confianza, atracción de clientes, generación de talento y resiliencia ante las crisis. Una estrategia clave, Ángel, ha sido desarrollar herramientas que cuantifiquen el impacto económico de la reputación, facilitando así incluirlo no solo en las decisiones estratégicas, sino en el gran tablero de control de la compañía. Entonces, de palito de queso pasamos a intangible y de tangible a demostrar que somos parte de las decisiones estratégicas porque sabemos cuál es el valor de la reputación. Fíjate que me parece interesantísimo hablar de los cuadros de mando y de cómo se toman las decisiones, porque en muchas empresas todavía en el mundo predominan indicadores puramente financieros. Entonces, cuando incorporamos, y en tu experiencia, cuando se incorporan indicadores no financieros, como puede ser la reputación o el compromiso de los empleados o la satisfacción de los clientes, ¿qué es lo que cambia en esa empresa? Cambia completamente la mentalidad, ¿sabes? Y cambia también el pensar que gestionar la reputación no es el asunto de un área o de una persona, sino que es el ADN de la organización. Y en la medida en que todos los empleados, yo trabajo en una organización de 24,000 empleados, en la medida en que todos los empleados nos levantamos todos los días con el objetivo claro de construir confianza, la mentalidad, incluso, Ángel, en la forma de hacer negocios, cambia completamente. Me parece acertadísimo, porque al final todos en la organización son embajadores, son constructores, protectores de la reputación y del negocio, o lo contrario. Entonces, creo que esta idea de ir desde dentro hacia afuera y tomar conciencia de la importancia que tienen los empleados a la hora de construir esa reputación es fundamental. Es que solo te pongo un ejemplo. Nosotros somos 24,000 empleados y tenemos 34 millones de clientes en 4 países. Todos los días yo todos los días me levanto con 24,000 oportunidades de equivocarme 34 millones de veces. Y cuando lo entiendo así, entiendo que lo que tengo que transformar es una cultura empresarial que se vuelque hacia un objetivo estratégico superior, que es construir confianza, porque la construcción de confianza nos da licencia para operar en el largo plazo, pero sobre todo nos asegura esas conductas de apoyo. Los que están oyendo este podcast seguramente son expertos en reputación, pero nos sobra volver a mencionar que la reputación se compone de elementos emocionales, del corazón, ¿no? De elementos racionales, que es en lo que trabajamos todos los días desde la mirada estratégica, pero que al final para lo que estamos trabajando es para asegurar esas conductas de apoyo y ese advocacy que necesitamos de nuestros grupos de interés. Eso no lo podemos perder de vista, pero no es solo el estratega o el CCO. Tiene que ser cada empleado se levanta pensando cómo voy a construir conductas de apoyo para mi marca y para mi organización. Me parece muy interesante lo que acabas de definir, ¿no? Como nos has recordado cómo entiendes la reputación. Porque la reputación tiene, en mi opinión, vamos a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Es verdad que ese sentimiento lleva directamente a conductas. Y es un sentimiento que incluye distintos componentes. Uno de ellos que es fundamental es la confianza. Pero también hay un sentimiento de admiración, de respeto, de empatía, que conforman la reputación. Y esa suma hace que multipliquemos el efecto de la confianza con estos otros sentimientos que están directamente ligados al comportamiento de todas las personas que tú has mencionado, de atraer talento, fidelizar clientes. Y responder a los inversionistas, por ejemplo. Absolutamente. Pues yo qué te diría, a mí me gusta mucho la definición de confianza que hace Dan Ariely y él plantea que la confianza se construye en el largo plazo porque se trata de estabilizar expectativas. Y en la medida en que uno en el largo plazo logra estabilizar expectativas, pues gana esa empatía, porque yo te genero más empatía cuando no solamente te conozco, sino que en el largo plazo he tenido una relación contigo. Y si a eso, como tú lo planteas, yo le sumo una marca que tiene notoriedad, una marca que ha demostrado que no solo su interés es hacer dinero, aunque
Aclaro, las organizaciones son para hacer dinero, pero no solo para eso, y que también pueden generar valor social y que también pueden generar impacto, pues el nivel de empatía crece de una manera distinta. Y eso sí que lo podemos hablar ahora que está de moda hablar de empresas centenarias. Nosotros vamos a cumplir 150 años y han sido 150 años de construir ese eje de confianza y que el valor más importante de lo que tenemos es que cualquiera de nuestros clientes o de ciudadanos cuando piense en nuestra marca pueda decir, yo confiaría en que aún en el peor momento ellos me dirían la verdad y harían las cosas de la mejor manera. De eso se trata. Pues fíjate que este tema de las empresas centenarias ocupa mucho la atención de Corporate Excellence y de hecho hemos trabajado y trabajaremos mucho en entender muy bien por qué algunas empresas llegan a ser centenarias y otras no. Entonces, simplemente te doy un concepto muy pequeño, ¿no? sobre esta idea. Es empresas que conocen su pasado y su herencia y que lo respetan y además ese pasado está ligado a su identidad, a su ADN, y eso permanece en el tiempo. Y lo que hacen es un equilibrio entre lo que son, no romper con esa identidad, y la innovación permanente. Y el futuro. Y proyectar esto al futuro. Y un futuro que debe ser navegar el presente, lo que tú decías, tengo que navegar el presente, conocer mi pasado, pero entender el futuro con gran posibilidad y con optimismo. Nuestras audiencias y nuestros grupos de interés están ávidos de líderes y de organizaciones optimistas. El ejercicio de construcción de confianza es un ejercicio sistémico. Nada ganamos, y tú ahora mencionabas lo de la comunidad que tenemos, nada ganamos si construimos confianza solo para una empresa o solo para un sector. En la medida en que entre todos elevamos los niveles de confianza de clientes, consumidores, ciudadanos, regulador, todos los grupos de interés, sistémicamente empieza a suceder la magia y parte de mi mensaje y que yo quisiera que se llevaran en el podcast de hoy es el trabajo de construcción de confianza. No lo podemos seguir haciendo solos con la mirada de silos de nuestra organización, porque es que en la confianza no hay que competir, ¿sabes? Aquí este lugar puede estar lleno de 300 personas y no tenemos que competir la confianza de Augusto, ¿no? Con la de Ángel o con la de Majo. Podemos construir confianza para todos, ya que en el entorno competitivo luego tengamos competencias, algo distinto. Y eso es muy importante, Ángel, que lo entendamos. No puedo estar más de acuerdo porque en el momento de fundar Corporate Excellence, esa fue la idea. Y estamos aquí cerca de 30 empresas muy grandes. Centenarias. Y de América Latina, que trabajamos de forma colaborativa, siendo directos competidores y facilitando ese conocimiento a todo el tejido empresarial de los países de habla hispana. ¿Y por qué? Porque, como tú bien dices, esta tarea de generar confianza, capital social y relacional, licencia social también para operar, es una tarea en la que todos debemos de sumar. Y yo creo que un ejemplo práctico impresionante es lo que has hecho en Colombia con la comunidad de expertos en comunicación y reputación. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo has implantado? ¿Qué está ocurriendo? Nace, Ángel, de una preocupación y es que los niveles de confianza los monitores nos empezaban a mostrar se estaban viendo afectados, en especial en un entorno político en donde las empresas empezaron a ser cuestionadas alrededor de su transparencia. Así que hicimos un primer grupo de los 10. Voy a contar la historia corta porque en radio el tiempo es corto. Hicimos un grupo de 10 grandes empresas para echarle la pensada a cómo hacer ese ejercicio de construcción sistémica de confianza. Y ese grupo de 10 que nació en marzo del 2023, en un mes ya tenía 70, al segundo mes ya tenía 100 y hoy en día tenemos 220 organizaciones y líderes profesionales de todos los sectores que estamos construyendo confianza en Colombia, confianza país y confianza en los empresarios. Es un ejercicio realmente ejemplar.
Y quiero recordar que de alguna manera te pudo servir también de fuente de inspiración que justo antes habías cursado con nosotros el curso ejecutivo del Global Chief Corporate Officer que hacemos con ESADE. Y a tu vuelta a Colombia, pero no quiero hablar en tu nombre, querría contrastar contigo si de alguna manera conseguimos inspirarte para hacer lo que estás haciendo. Yo diría que definitivamente el programa me permitió, Ángel, profundizar en la gestión de intangibles desde una perspectiva mucho más global. De hecho, ahora antes de arrancar, yo les estaba bromeando que hay que traer a más personas a Madrid, al CCO, porque hay que entender el mundo. Y yo creo que el CCO es hoy en día uno de los programas en español o el único programa en español que permite dar una perspectiva global, enfocándose en cómo conectar reputación con estrategia empresarial, que es lo otro importante. Y uno de los aprendizajes más valiosos que yo tuve en esas 3 semanas que fueron alternadas fue esa visión de los grupos de interés con la mirada de construcción de confianza, pero a la vez con la mirada desde una escuela de negocio, que refuerza esa idea de integrar todas las expectativas de los grupos de interés en medio de un entorno competitivo que es muy desafiante. Y esa es una mirada distinta a lo que tal vez otras ofertas de formación están dando. Entonces, en definitiva, no solo el Global CCO y el trabajo con el ESADE, sino la misión que ustedes han hecho desde Corporate Excellence ha sido fuente de inspiración para ese kindergarten que tenemos en Colombia de 220 estrategas que nos estamos soñando muchas cosas, pero que desde la humildad tenemos que decir apenas estamos empezando a construir esta comunidad. Pues esa comunidad, y habiendo sido testigo directo de cómo funciona, es magnífico y hace una tarea, como tú decías, por el bien del país, de la industria, de las empresas y, cómo no, de todos los ciudadanos de los países donde ustedes operan, que son muchos. Entonces, me gustaría que con todos estos aprendizajes pudieras dar algunas recomendaciones, ¿no? Para personas que trabajan en organizaciones en las que todavía no se reconoce el valor estratégico y la vinculación con el negocio de la comunicación, de la reputación, de los intangibles. Y que son muchas, Ángel. Sí. Uno cada vez se sorprende y no estamos hablando de empresas pequeñas. Muchas de las empresas grandes aún todavía están lejos de tener esa mirada. Y tal vez una primera herramienta es, tenemos que hablar en el lenguaje de los directivos. Tenemos que hablar con datos, con resultados y desde la mirada de estrategia para poder demostrar cómo la reputación impacta en esas métricas claves como son los ingresos, la lealtad de clientes y el valor para los accionistas. Pero también creo que tenemos que volvernos trilingües y voy a plantear este concepto y es: necesitamos hablar el lenguaje de los negocios, necesitamos hablar desde la mirada de riesgos y desde la mirada de reputación. En mi experiencia, la forma en cómo hemos venido evolucionando el rol en la organización en la que pertenezco es cuando entendimos que un solo lenguaje no nos servía y como equipo nos volvimos trilingües y expertos en negocio, en riesgos y en reputación. Eso que nos ha permitido tener una mirada más global, no solo del entorno de riesgos y el impacto que, si se llegaran a materializar esos riesgos, tendrían en la reputación de la organización, sino esto cómo se traduce en los resultados mensuales, trimestrales y anuales del negocio y cómo la reputación empieza a convertirse en una palanca de negocio. Y en vez de ser el stopper, que en muchas organizaciones todavía nos ven así como, uy, no le cuenten a esa gente porque esa gente nos va a decir que esto no se puede hacer porque es un riesgo. Por el contrario, nos vean como una palanca y es, invitémoslos a la mesa porque ellos nos pueden mostrar una forma más acertada de llegar y de incluso tener este negocio en el largo plazo. De hecho, cuando hablas, me doy cuenta de que la gestión de los intangibles y de la reputación es lo que te permite mirar el futuro.
mientras que los indicadores financieros te cuentan el pasado, cómo lo has hecho. Y para entender muy bien el futuro hay que estar conectado y conocer muy bien las expectativas que tienen sobre ti, tus grupos de interés, cumplir con esas expectativas y comunicarlo para poder influir de forma positiva en la manera en que te juzgan, en la manera en que te perciben, sabiendo que en ese cambio, cuando se produce en positivo, hay todo tipo de fuentes de creación de valor y de protección de riesgos que están en el corazón de cualquier organización. Entonces, me gustaría que me dijeras, para conseguir este objetivo de ser el faro que ilumina el Sí. y hablando de tu equipo y de cómo has organizado tu área, ¿cómo has conseguido y qué perfil tienen las personas que trabajan contigo para dar una respuesta a las oportunidades que ofrece la reputación y la comunicación y también para mitigar los riesgos? Lo primero que yo les diría es, yo busco siempre buenos seres humanos. Punto de partida. Como dijimos, ¿cuáles son las reglas de este podcast? Pasarla bien. ¿Qué busco yo en mi equipo? Tener buenos seres humanos. Lo segundo es mentalidad de movimiento. No importa qué formación traes. Mira, yo tengo científicos de datos, yo tengo comunicadores, tengo antropólogos, sociólogos e incluso tengo 2 personas que estudiaron administración. Pero no se trata de eso. Se trata de más de cuál es esa capacidad que tú tienes para entender que este rol en las organizaciones, y me va a permitir decirlo, este nuevo rol en las organizaciones, porque no somos el DIRCOM, y yo tengo una pelea con ese concepto, nosotros no somos DIRCOM porque no somos palito de queso, pues requiere unas habilidades distintas, pero la mayor habilidad es la flexibilidad para entender que todos los días tenemos que reinventarnos y aprender algo nuevo. Hoy te estoy hablando del trilingüismo, pero mañana quizás te esté diciendo, pues nos tenemos que volver expertos científicos de datos o expertos en inteligencia artificial. Y es precisamente esa flexibilidad y ese entender otro gran concepto, y es cómo puedo tener un liderazgo que es dinámico y que no necesariamente, me cuesta mucho cuando me dicen desde las áreas de talento, pero envíame la descripción del rol. Y yo, pues, que tengo un problema porque esa persona que yo hoy contrato para esto, mañana de pronto la tengo que poner a hacer otra cosa. Y yo quiero ser honesta en eso. Y es decir, somos un equipo que responde a un contexto y a una realidad de mercado, y que tenemos liderazgo rotativo y que tenemos la flexibilidad para pararnos y ser jugadores, si hacemos ejemplo con el fútbol que está de moda, es en cualquier posición. Pues mira, además de los equipos y de la importancia que tienen y cómo has descrito muy bien esta diversa fuente de conocimientos complementarios, hay un tema que sé que te importa y te interesa, que es el liderazgo estratégico, el liderazgo responsable. Entonces, ¿qué características crees que deben de tener los CEOs, los presidentes, los comités directivos, los líderes en general? Transparencia, mucha coherencia, pero lo más importante es encontrar esa voz del líder que los hace únicos. Hace ya casi 18 meses corrió una investigación porque yo estaba muy preocupada. Un día en la mañana le pregunté a mi hijo de 15 años si él quisiera tener una asesoría alrededor del futuro, a qué líder empresarial le consultaría. Y me dijo el nombre de un cantante de reggaetón. Y esto no es una broma. Sucedió de forma real en un niño, pues, que yo pensé que me iba a dar una respuesta distinta. Y corrí una investigación para entender qué estaba pasando con las voces de los líderes empresariales, y lo que encontré es que solo el 2% están usando su voz para liderar y el otro 98% están callados, metidos en el closet con doble llave, o bajo ese principio de que es mejor volar por fuera del radar. Y en esa medida empecé a estudiar qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los ladrones de la voz de esos líderes. Y uno de los principales ladrones es que equivocadamente, y me incluyo,
los asesores de comunicaciones los han puesto a interpretar personajes que no son ellos mismos y que les cuestan. Es decir, si a ti te ponen un traje distinto al que es Ángela Llosa, pues seguramente te va a costar poder elevar esa voz de liderazgo. Entonces necesitamos líderes auténticos que encuentren esa voz en lo más profundo de su ser, pero que entiendan que parte de su rol y su responsabilidad es que tienen que llenar de narrativas los entornos físicos y también los digitales. Porque en medio del silencio y en medio de esta crisis de la verdad, yo me levanto todos los días sin saber quién me dice la verdad. Necesitamos esas voces femeninas y masculinas de liderazgo que nos muestren ese camino. Y confío en que en 5 años yo le haga la misma pregunta a mi hijo, que ya tendrá 20, y sí me pueda decir el nombre no de un líder, sino de muchos líderes empresariales colombianos. No puedo estar más de acuerdo porque tú has citado una investigación, yo ahora cito otra. Y te digo, mira, en el barómetro de confianza que viene realizando Edelman desde hace 25 años, claramente lo que hace es demostrar en 28 países que la confianza hacia las instituciones, bueno, está, digamos, en peligro. Pero cuando hacen una comparación de 4 instituciones, las ONGs, las empresas, los medios de comunicación y los gobiernos, pues resulta que desde la COVID-19, desde esa trágica pandemia, las empresas ocupan el primer lugar como referentes de confianza. Y son percibidas como organizaciones que tienen capacidades y además organizaciones que se mueven cada vez más en el otro eje, que es el eje de la integridad y de la ética. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad precisamente para estos líderes, permíteme que les llame responsables, para ocupar ese territorio que es una expectativa clarísima de los ciudadanos. Y por eso, y no quiero robarte a ti tiempo, pero por eso la narrativa, cuando tú hablas de la narrativa de los líderes, si la expectativa es que las empresas generan confianza y son capaces de solucionar una parte de los problemas, los líderes deberían de hablar de esos problemas que preocupan a los ciudadanos, y no me refiero a temas políticos, sino a los temas en los que la contribución de la empresa es positiva. Y la autenticidad, pues nace de líderes que tienen claro cuál es el propósito de su organización y que ellos mismos, en su propósito personal, se identifican con el propósito de la organización. Perdona que me he extendido un poco. Y además, Ángel, que hay una correlación directa entre la reputación de las compañías y la reputación de sus líderes. Y también si lo entendemos desde ahí hay un incentivo muy importante. Y es, podemos ser ambos palancas de ambos y seguir construyendo confianza hacia arriba. El mismo estudio de Edelman demuestra cómo las personas cada vez confían más en las personas, en el otro que se parece a mí. Y el otro que se parece a mí no es este líder de traje que genera distancia de poder. El otro que se parece a mí es aquel que tiene las mismas vulnerabilidades y me cuenta también un poquito más alrededor de su vida y de quién es. Así es como decíamos antes, ¿no? Todo nace de dentro hacia afuera. Los empleados de base son enormemente confiables. Nuestros clientes actuales, que son estas personas como tú y como yo, cuando nuestros empleados, nuestros colaboradores y nuestros clientes actuales hablan bien de nosotros, ¿qué impacto crees que eso tiene comparado con otras formas tradicionales de comunicación? Pues el del advocate yo creo que es el impacto más importante. Yo puedo hacer e invertir en pauta para decir lo bueno que soy millones de dólares. Conocemos muchas historias de muchas organizaciones que lo hacen. Y yo te pongo a pensar, ¿tú le crees más a esa inversión en prime time de televisión o le crees más a una persona que te cuenta, por ejemplo, que es empleado de una organización y que siente que trabaja en el mejor lugar del mundo y que lo vive todos los días y que genuinamente le ves en su cara y en su estilo de vida que trabaja en un buen lugar? O que te lo cuente alguien que tuvo la experiencia con esa organización y te puede hablar de cómo le fue,
no de cómo le contaron que le fue, no de cómo le fue realmente. Es hacia allá, hacia donde tenemos que migrar, y por eso el poder de la conversación que tú hablabas ahora con los grupos de interés. Necesitamos conversar más, no solo escuchar. Claro que hay que escuchar, pero también hay que conversar, porque ese cierre de ese gap de la expectativa entre cuál es la oferta de valor de mi organización y cuál es la expectativa del grupo de interés, solo lo puedo dar si converso. Porque si es simplemente, yo tengo esta oferta de valor, invierto en pauta y se la cuento. Y yo tengo este malestar como consumidor y reviento las redes sociales de contenido negativo. Porque no, tal vez nos salimos de ahí y nos devolvemos a lo básico, que es sentarnos en la mesa a conversar. Sin duda. Además, yo creo que este juego es un juego permanente, el de cerrar los gaps entre lo que de verdad somos, cómo somos percibidos, las expectativas que tienen los grupos de interés y cómo juzgan y perciben lo que hacemos. Y eso nos obliga y nos da la oportunidad de tener un canal permanente de conversación para poder avanzar. Y cuando avanzamos en función de las expectativas, que cada vez son más exigentes, nos convierte en una empresa mejor. Creo que ese es un camino de excelencia. Sin duda, así es. Muy bien, María José, pues mira, para finalizar, nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados sobre algún contenido que los haya inspirado a lo largo de su carrera. No sé, ¿hay algún autor, algún libro, alguna fuente que te haya influido de manera significativa y que quieras compartir con todos nuestros oyentes? Definitivamente hay un libro que me ha marcado profundamente mi visión sobre la comunicación y la gestión de intangibles, y es Reputation Rules, las reglas de la reputación, de Daniel Diemer. Y es un texto que ofrece no solo una guía estratégica sobre cómo construir, proteger y gestionar la reputación en el entorno empresarial, sino que nos deja, y no lo voy a espolear, pero nos deja 3 aprendizajes claves. El primero es por qué la reputación es un activo estratégico y no es un subproducto de las operaciones. La segunda, que tú lo hablabas ahora, por qué la anticipación es más poderosa que la reacción. Hay muchas áreas que yo todavía siento que son muy expertos en manejo de crisis, pero están al final. Y realmente la fórmula para construir confianza es la anticipación, no a la reacción. Y la tercera, y es una palabra que no hemos hablado hoy, es consistencia. La consistencia genera confianza. Y el libro subraya que no se trata solo de hacer promesas, hemos hablado mucho de cumplir la promesa, sino de cumplirla de manera coherente a lo largo del tiempo, porque al final la reputación se construye a partir de ese comportamiento corporativo que se alinea no solo con los valores, sino también con esos principios que hemos declarado, especialmente en las decisiones más difíciles, porque cuando todo va bien, pues es muy fácil cumplir la promesa. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, como fue el COVID-19 o como es la crisis económica o geopolítica que hay en este momento, es cuando se ponen a prueba esos principios y valores y ese cumplimiento de la promesa de manera consistente. María José, Majo, si me lo permite. Claro. Se ha cumplido lo que esperábamos de esta conversación. Lo hemos pasado en grande. Y la hemos pasado bien, que eso era lo importante. Y además estoy seguro de que nuestros oyentes estarán muy agradecidos con todo lo que nos has contado y con lo que hemos podido aprender de ti. Muchísimas gracias, Majo. No, gracias a ustedes, y tarea a encender esa voz del líder que los hace unas personas únicas. Los expertos en comunicación siempre estamos atrás de, y no hemos descubierto nuestra propia voz. Es el momento también de encontrar esas voces y elevarlas. Vayamos a por ello. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.